buenas tardes, ¿cómo andan todos y todas? Estamos, estamos esperando unos minutitos, como siempre tratamos de arrancar a las 18, pero bueno, siempre esperamos a lo más importante que son nuestros invitados y nuestras invitadas, ¿no? Hoy tenemos tres grandes escritores, ahí lo vemos a Luciano Lamberti. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Luciano? Muy ¿Cómo bien. estás? Bien. ¿Cómo estás? También lo Bien. tenemos a José María Brindisi, se conectó temprano. José María hizo los Ya. deberes hoy, como corresponde. Ahí estamos esperando a Ángela, no sé si ya se conectó. A ver, para que le está pidiendo. Ahí vamos, ¿eh? Bueno, ¿qué les parece si ahí Ángela ya se conecta en un minutito? Si les parece, vamos ganando un poco de tiempo haciendo las presentaciones como hacemos siempre. Bueno, agradecemos como casi sábado por medio que tenemos este tipo de encuentros. Este es el sexto encuentro del ciclo Charlas Debate, el oficio de escribir, donde de alguna manera reflexionamos sobre algún tópico. Hoy el convocante es imaginación y experiencia, cuánto ayudan para escribir ficción, y contamos, como te decía recién, con tres grandes escritores: Ángela Pradelli, José María Brindisi y Luciano Lamberti. Esto es parte del espacio que tiene y que propone la Fundación La Balandra para hablar del oficio de escribir, del rol del escritor y de la importancia que tienen los lectores y los distintos actores que forman parte del mundo literario. Antes de entrar en lo que es la presentación formal de los escritores, quisiera darle lugar a David, nuestro técnico de sala, quien les va a explicar un poco los detalles del encuentro, cómo funciona, cómo vamos a trabajar en este rato que vamos a estar compartiendo, y va a repasar algo de la agenda que tiene la Fundación La Balandra para las próximas semanas. David, ¿qué tal? Buenas tardes para vos. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Lo primero es lo primero, ¿sí? Les vamos a pedir por favor que mantengan sus micrófonos desactivados. Llegado el momento de las preguntas, esto nos va a indicar cuando llegue ese momento y podrán activarlos de manera ordenada. Lo que les vamos a pedir es que vuelquen sus preguntas en el chat. Así podemos organizarnos para bueno, que todas las preguntas sean respondidas, siempre y cuando el tiempo nos acompañe. Bien, también les pedimos por favor que se renombren, ¿sí? Así podemos dirigirnos a ustedes con su nombre. Bueno, paso a recordarles, ¿sí? Las unidades de contacto con la Fundación son las que ven a mi izquierda, ¿sí? Instagram y Twitter son @fundacionlb, por Facebook @lavalandra, en YouTube encuentran nuestro canal como Fundación La Balandra, y por supuesto los medios más tradicionales, que son el mail, que es info@fundacionlavalandra.org.ar, y www.fundacionlavalandra.org.ar. Ahora paso a comentarles sobre la agenda. Primero les cuento sobre las clínicas de narrativa de septiembre, ¿sí? Que son para leer y analizar textos de los y las participantes, con el objetivo de que al finalizar los encuentros se lleven una idea de cómo mejorarlos, pero también de cómo enfrentarse a un proceso de corrección en soledad. Hay dos grupos, los cupos son limitados, esta actividad es arancelada, pero gratuita para socios y socias de Fundación La Balandra. ¿Cuándo es? El grupo 1 es miércoles 15 y jueves 16 de septiembre, y el grupo 2, miércoles 29 y jueves 30 de septiembre. De 18 a 20 horas por Zoom, ¿sí? Este horario es el de Argentina. Esta actividad está moderada por Maumi González. Les pego en el chat la información para inscribirse. También les presento la sala Julio Cortázar, ¿sí?
si acaban de publicar una novela, un libro de cuentos o crónica y desean promocionarlos, les ofrecemos nuestra sala de Zoom para que puedan dialogar y debatir la obra con sus seguidores, y llegar incluso a una audiencia más amplia. Para conocer más sobre la fundación, perdón, sobre la sala virtual Julio Cortázar, les dejo el acceso en el chat. Y también les invitamos a la Biblioteca de Cuentos, el Club de Lectura y Agenda en las secciones de la página web. Les dejo los links en el chat y por hoy esto es todo, Gastón. Bárbaro, David, buenísimo. Ahí la vemos también a Ángela Pradelli. Estamos todos, entonces todos y todas. Arrancamos entonces formalmente con una breve reseña biográfica de cada uno de ellos tres. Arrancamos con Ángela Pradelli, es escritora, profesora de letras, ha recibido distintos premios, entre ellos el premio MC, premio Clarín, premio municipal de novela y ensayo, premio al mejor libro de educación 2010-2011. Ha dado conferencias y talleres de escritura en distintas ciudades del país y también del exterior. Ha sido traducida al alemán, al inglés y en parte al italiano y al francés. Fue escritora residente en Italia, Suiza, Estados Unidos y China, y recientemente publicó El sol detrás del limonero, una delicia de libro que disfruté muchísimo de su lectura, que la verdad, para todos aquellos que tenemos abuelos o bisabuelos que han venido de España o de Italia, es un viaje y una convocatoria, nos interpela profundamente este último libro de Ángela Pradelli, que por supuesto recomiendo. José María Brindisi es escritor, periodista y editor. Publicó el libro de cuentos Permanece Oro y las novelas Berlín, Frenesí, Placebo y La sombra de rosas. Ha sido colaborador de numerosos medios y en la actualidad escribe para los diarios La Nación y Perfil. Da clases y talleres de escritura desde hace 25 años. Entre otros premios ganó el del Fondo Nacional de las Artes y el de Casa del Escritor. Es además director editorial de la revista El Ansia, que cada año desarrolla un amplio retrato de 3 escritores argentinos contemporáneos. Luciano Lamberti es licenciado en Letras, ha publicado también muchos libros, libros de cuentos, poemas, novelas, entre ellos podemos mencionar El asesino de chanchos y El loro que podía adivinar el futuro y La casa de los eucaliptus, las novelas Los campos magnéticos y La maestra rural, y el libro de poemas San Francisco. Actualmente dicta talleres de escritura creativa. Como les decía al comienzo, hoy el tópico es imaginación y experiencia. ¿Cuánto ayudan para escribir ficción? Es uno de los tópicos que trabajó en su momento en la revista La Balandra, que desarrolló en su edición impresa, recordarán, ya hace algunos años, y planteaba en aquella oportunidad que existe en el imaginario popular ideas contrapuestas con relación a la escritura, que compiten entre sí estas ideas, en especial al intentar definir de dónde proviene la inspiración. Muchas veces se piensa que las historias parten de alguien que ha tenido una vida apasionante, plagada de aventuras, de episodios dramáticos dignos de ser narrados, o todo lo contrario, que nacen de una persona taciturna, alejada del mundo, apegada a los libros, que usa la imaginación para crear historias y personajes. Y ahora ya sí, una pregunta disparadora, y arranco con Ángela Pradelli y le doy formalmente la bienvenida. Ángela, ¿pensás que existe un equilibrio entre imaginación y experiencia? ¿Pensás que si al escritor o al escritor al momento de contar una historia le falta algunas de estas dos patas, la imaginación o la experiencia, es posible en todo caso narrar una historia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de mesa. A mí se me hace difícil responder en el sentido yo no escribo preocupada por diferenciar la experiencia, ¿no?, de la imaginación. Saco de este tema a los libros de testimonios, por supuesto, que ahí es la preocupación seguir el testimonio, y es una preocupación que va más allá incluso de poder
seguir el hilo por más que uno transcriba textualmente lo que alguien dijo en un testimonio, porque sabemos que entre lo que uno quiere decir y lo que finalmente dice, hay una diferencia. Entre lo que uno dice y lo que el otro escucha, hay otra diferencia, ¿no? Entre lo que uno escuchó y lo que uno escribe, también hay otra diferencia. Aun cuando uno esté, porque es un libro de testimonios, y uno esté apegado a esa verdad dicha, es casi imposible que esas diferencias no vayan comiendo de alguna manera ese texto. Por eso siempre que escribo un libro de testimonios me vuelvo a reunir con la persona a la que le tomé el testimonio. A veces lo leemos juntas o juntas, a veces en forma separada, pero después nos reunimos y a veces hay varias cosas para corregir y a veces no, y a veces en las cosas que hay para corregir la persona dice, pero yo dije esto. Y revisamos, porque gracias a Dios tenemos el material, y yo digo, me parece que sí, pero a ver que revisemos por las dudas, si no. Eso es interesante, porque a veces cuando se da un testimonio dice, no, pero yo no quise decir, bueno, pero digamos, la interpretación nos juega cuando uno escribe un testimonio. Lo puede jugar, por supuesto, pero no puede escribir esa interpretación, tiene que seguir el testimonio. Bueno, sacando estos textos testimoniales, que a mí me gusta muchísimo escribir, sacando estos textos, casi que no puedo diferenciar la experiencia de la imaginación. Tal vez antes de empezar a escribir, sé muy claro que es una experiencia, que formó parte de esa experiencia, quienes están. Cuando yo lo termino de escribir, ya no sé esos elementos que agregué si no estaban. Pero lo digo de verdad, ¿no? No sé si no estaban. No sé si esa experiencia era tal. Eso que yo creo que era la experiencia real, no sé si esa experiencia tal era así, o en el recuerdo, digamos, y en la memoria viene de otra manera. O en el momento de jugar en esa experiencia, una la vive de una manera diferente. Nos ha pasado a todos, ¿no? A mí me pasa con, qué sé yo, con mi hermano, cuando recordamos algo, aquello que a mí me parece recordar tal cual, me dice, no, pero eso no pasó, eso no está, no vino, no, es que nos fuimos antes. Y yo tengo un recuerdo así como, pero es tan compleja la memoria, ¿no? Es tan incierta y tan maravillosa, por otra parte, pero entonces cuando tengo que contestar, yo creo que trabajo con la imaginación y trabajo con la experiencia. Me resultaría imposible pensar una escritura, en mi caso, ¿no? Sin imaginación y sin experiencia. Creo que en el último número que en uno de los números de la revista Puro Cuento de Mempo Giardinelli, una revista que hace mucho dejó de salir, le habían hecho en uno de los números publicaron la última entrevista que le hicieron a Faulkner, y él decía, para escribir no se necesita ni una cuenta bancaria, ni un sillón de no sé qué, para escribir se necesita experiencia, observación e imaginación, ¿no? Un poco lo que ustedes traen desde la fundación, así como posibilidades, ¿no? Él le agrega la observación, claro. Sí. Pero me resulta muy difícil decir, digamos, me resulta difícil incluso si tomo un texto mío ahora, ya no sé qué, aun cuando es un texto que tenga cierta cosa biográfica, ya no sé qué es la experiencia ahí en ese texto y qué es la imaginación.
Esa cita de Foucault aparece en la revista La Balandra, lo trae, Ah, que vos decías cuando toca el tema de imaginación y experiencia. La Balandra lo toca en su momento como oposición, imaginación o experiencia, y está ese fragmento que vos hacías referencia recién, Ángela, de Foucault. Le pregunto ahora a José María y le doy también formalmente la bienvenida. ¿Coincidís con que la frontera es bastante difusa entre imaginación y experiencia al momento de escribir? Sin duda, sin duda. En todo caso, me gustó mucho lo que decía y cómo lo decía Ángela recién. En principio yo creo que no hay pureza en literatura, ¿no? La pureza es una ilusión, o ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera vale la pena pensarlo en esos términos. Pero por supuesto que cualquiera de nosotros, si se detiene un segundo a pensar en esto de lo que estamos hablando, resultaría de alguna manera absurdo descartar un arma en función de otra, ¿no? Como escritores somos voraces, somos desesperados, tenemos que serlo y tomamos todo lo que tenemos a mano, ¿sí? En todo caso lo tomamos para en el camino descartar buena parte, porque escribir es en buena medida descartar, ¿no? Y cuando digo descartar, también digo descartar las ideas que en los primeros momentos, los primeros ratos o los primeros días, es decir, eso que a veces viene de la experiencia de primera mano o de segunda mano, ¿sí? Me parece menor la diferencia en algunos aspectos, eh, y que al principio siempre es genial, ¿sí? Es decir, yo no sé lo que les pasa a ustedes cuando tienen una idea. Yo cuando tengo ideas son todas geniales. Los primeros 5 minutos. Al otro día casi todas son una porquería. Entonces, lo saludable que es que las ideas decanten, ¿no? Que la experiencia decante, ya que estamos hablando de eso. Pero bueno, después entra a tallar ahí también la imaginación, ¿no? Es cierto que a veces están ahí una como anulando a la otra, como si tuvieran que respetarse demasiado, ¿no? Como si uno tuviera que ser a veces, por ejemplo, demasiado respetuoso de la propia experiencia, de lo autobiográfico que tiene, de la dosis de autobiografía que pueda tener un texto, cuando la verdad que, como todos sabemos, toda escritura es en alguna medida autobiográfica, bla, 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 y en mi opinión, 1% o 99% es un problema muy menor, ¿sí? Es decir, no, desconfío absolutamente de eso y desconfío de lo confesional en literatura, ¿sí? Cuando leemos novelas de escritores a los que les han ocurrido cosas o se han cruzado con experiencias de otros terribles y luego las llevan al texto y pareciera que eso es un procedimiento cristalino y sincero. No es sincero, por lo menos en algunos aspectos no lo es, de ninguna manera, ¿sí? Es decir, ahí hay especulación, hay maniobras, hay manipulación, y el que se sienta a escribir eso, se sienta a escribir el mejor libro posible, ¿sí? Desolemnizando estas cuestiones. Entonces, me parece a mí que, digamos, un lugar interesante en el que se entreveran estos dos ejes es cuando uno, en todo caso, la experiencia de primera mano, de segunda, de tercera mano, como sea, lo que a uno le contaron que a otro le contaron, ¿no? En todo caso, uno se apropia de esos materiales y no solo deja que decanten, sino que saludablemente los traiciona, ¿sí? Y ahí es donde me parece que entra a tallar la imaginación, que a veces cuando uno dice imaginación es un término que suena un poquito ingenuo hasta que uno lo piensa realmente y bueno, se da cuenta en realidad de la espesura que contiene, ¿no? Pero bueno, en todo caso, para empezar diría eso, ¿no? Me parece que hay una tensión entre estas dos cuestiones, un entrevero entre estas dos cuestiones que es muy saludable y que, bueno, como escritores sería absurdo descartar una en función de la otra, ¿no? Después la balanza se inclinará hacia un lado u otro, pero necesitamos de todo lo que tenemos y aún así a veces sale lo que sale, ¿no? Mm. Ahí le pregunto a Luciano, y trayendo un poco de esta tensión entre imaginación y experiencia que hablaba recién José María, eh, a veces surge en la charla que pareciera que lo anecdotario siempre va por delante, ¿no? de la imaginación al momento de escribir, como por ejemplo
si el personaje central es padre, pero el autor de esa obra no tiene hijos, decir, bueno, ¿cómo puedo yo darle ese perfil? ¿Cómo puede sonar lo más verosímil posible ese personaje en su rol de padre si yo como experiencia personal nunca lo fui? Pareciera como que eso lo anula, el hecho de no conocer o no tener esa experiencia lo anula al autor para trabajar sobre universos de los cuales desconoce por completo, ¿no? ¿Vos cómo pensás este tópico, Luciano? Y gracias por estar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Es un buen tópico. Me parece que lo que está en juego, de alguna forma, es la noción de verdad, o de autenticidad, digamos, ¿no? Cuando se habla de eso. Porque siempre recuerdo, y les recuerdo a mis alumnos, ese ensayo de Saer que se llama El concepto de ficción, donde él parte de una biografía de Joyce, para llegar a la idea de que no hay nada más falso que una biografía, ¿no? Que es imposible de alguna forma escribir una biografía con el supuesto de que la biografía está diciendo la verdad, o de que la biografía está diciendo algo que es más verdadero que una obra de ficción, ¿no? Y lo pienso a partir de esto que se llama literatura del yo, ¿no? Que un poco surge de las redes sociales, y de esa necesidad un poco chismosa que tenemos de saber las miserias de los demás. Y donde uno, leyendo eso, va con el supuesto de que va a leer algo que es más verdadero que una novela, ¿no? Digo, son otra clase de verdades, ¿no? La ficción tiene su propio sistema de verdad, que puede ser más verdadero que la no ficción, ¿no? Que la literatura del yo, que el testimonio, que contar lo que me pasó. Que muchas veces uno cree que porque pasó es verdadero o es real, ¿no? Entonces yo le corrijo a algún alumno y me dice, no, pero eso me pasó. Bueno, lo que pasa es que la realidad no tiene la necesidad de ser verosímil, ni de ser linda estéticamente, ¿no? Pero la literatura sí. Entonces, el hecho de que te haya pasado algo no significa nada. Y tiene que ver también con algo que me parece que es propio de nuestra profesión, que es recrear una emoción, ¿no? Nosotros escribimos emociones, tratamos de hacer sentir emociones a los lectores, pero se me muere mi perro, me pongo muy triste, y a lo mejor contando exactamente la forma en que se murió mi perro y cuánto yo lo quería, no logro transmitir esa emoción al lector, y sí contando la historia de un futbolista fracasado que tiene que jugar su último partido y le da un calambre. Ponele, ¿no? Entonces digo, para mí lo verdadero es la emoción, no la forma que elegimos para recrearla, ¿no? Que eso puede, digo, no necesariamente la reproducción de lo real va a ser más real, ¿no? Porque la realidad es una cosa, digo, nuestras vidas pasan sin arco dramático, sin sentido muchas veces, sin llegar a ningún clímax, ¿no? Pasan un día detrás del otro. Y eso con eso no sé si hacemos literatura. No. ¿Qué sé yo? A lo mejor Proust la puede hacer, pero yo no. ¿Qué sé yo? Yo necesito historias, ¿no? Como medianamente estructuradas, que estén buenas, que seduzcan al lector, que lo lleven a algún lugar. Y la vida, o mi vida, tiene poco de eso, digamos, es como más chata. Digamos. Por otro lado, ¿qué parte de mi experiencia va a lo que yo escribo? Yo siempre doy el mismo ejemplo, qué sé yo. Si tengo que hablar de la casa de una
de una mujer mayor, voy a pensar en la casa de mi abuela, ¿no? Y voy a partir de eso para construirla. Pero siempre va a ser una mujer mayor, ¿no? Está bien lo que decían Ángela y José, en el sentido de que toda literatura es autobiográfica, todo pasa por el filtro de tu cabecita, ¿no? Y además hay algo que sucede y es que, de alguna forma, no sé si el estilo, pero sí hay una determinada cantidad de temas y de cosas que suceden en lo que escribís, que son cosas que te podrían haber pasado, ¿no? Ujú. Quizás no te pasan, pero te podrían haber pasado. Entonces, para mí la imaginación puede ser una herramienta muy poderosa. Es lo que sucede en la novela de Schweblin, ¿no? Distancia de Rescate, ella no tuvo hijos, sin embargo, la novela gira y pivotea sobre la amenaza sobre los niños, ¿no? Y visto desde una madre, Ujú. ¿no? O La hija única de Guadalupe Nettel, también, que trabaja algo similar. Entonces, yo siento una libertad absoluta para escribir, y menos mal que no escribo sobre mi vida. Y menos mal que no me pasa lo que escribo, porque sería muy terrible. Yo escribo cosas de terror donde la gente se descuartiza y qué sé yo. Eh, Eso cumple una función para mí y cumple una función, espero, para el lector, que es la de vivir en la literatura lo que no se puede vivir en la vida. No lo que se puede, porque eso es un embole. Claro. Imaginaba, hablando de esto que vos decías, Luciano, de, bueno, que uno tiene las emociones, ¿no? Pienso que el hombre o el escritor, la escritora es un universo de recursos también, ¿no? Que no se limitan solo a la experiencia y a la imaginación. Tiene las emociones, le pasan cosas, ¿no? Y también está el universo y el dominio del lenguaje que tiene también, ¿no? Las historias se cuentan a partir de cómo lo cuento, ¿no? Qué extraigo en todo caso de una experiencia, y cómo construyo un personaje también, ¿no? ¿Qué recursos narrativos tengo a mano para darle, como vos decías, ¿no? Lo más cercano al concepto de verdad, lo verosímil de una historia, ¿no? Por más que se cuente una ficción, por supuesto, ¿no? Sí, hay gente que cuenta la nada muy bien, y yo le envidio mucho, ¿no? Nausgard, ponele, que son libros, eso, Mi lucha, esos 7 tomos, que no tienen ninguna estructura, pero que llegan a lugares que están buenísimos, ¿no? O sea, son como libros que podrían ser corregidos por un profesor de escritura, Ujú, eh, pero que un profesor de escritura podría escribir. ujú. Eh, y cuenta, puede detenerse en la nada, puede detenerse en la limpieza de una casa durante páginas y páginas y páginas, ¿no? Eh, pero ahí me gusta cómo está escrito, ¿no? O Carrere, ponele, eh, de vidas ajenas de Carrere, ¿viste? Es una bomba ese libro, pero porque está Sí, bien escrito, no porque sea verdad. ah, Igual hay una cosa, uno se acerca al libro de no ficción con otra predisposición. Es raro. No sé si les pasa a ustedes, chicas, pero como lector decís que sí, sí, sos más, sí, te sos acercás con otra. como más propenso a creer, ¿no? No sé, qué sé yo, te acercás con otra actitud al libro, ¿no? Un poco digo, lo que diga la contratapa, lo que diga la solapa, lo que dice, te modifica tu lectura Mm, y lo lees de otra forma, ¿no? sí. José María, ahí Ángela hablaba de, bueno, la memoria que es tan relativa también, ¿no? Como nuestros recuerdos. Porque además ahí nos obliga a definir, bueno, qué es lo vivido, qué es lo realmente lo que hemos vivido y qué es lo que en todo caso agrega o aporta a nuestra imaginación, ¿no? Y ahí también es un dilema que tiene el escritor si en verdad quiere ser lo más fiel posible a esa experiencia, ¿no? Al momento de escribir. Ujú. No, yo no, por supuesto que la fidelidad, como decía, pensándolo desde lo que decía antes, sobre la pureza, ¿no? La fidelidad me parece un concepto casi inexistente, para el escritor.
En todo caso, claro, bueno, hay distintos tipos de búsquedas cuando uno se sienta a escribir, ¿no? Pero es interesante lo que pasa ahí con la memoria. A veces yo pensaba en lo que decía recién Luciano sobre, por ejemplo, sobre el libro de Schweblin, y pensaba también en lo que me pasa a mí como lector, que puedo leer cualquier cosa, pero lo único que me jode y que leo, pero que de verdad me jode, son las historias que tienen que ver con chicos. Y pensaba tal vez hasta qué punto Schweblin pudo escribir ese libro, en parte porque no tiene hijos y quizás sería un libro imposible para otros. Para otros quizás sí, ¿no? Pero yo me acuerdo de lo que decía hace muchos años un amigo, gran escritor también, Vitagliano, que decía: ser padre es cruzar todo el tiempo los dedos. Eh, y, mm, y bueno, respecto de la memoria y de las relaciones, yo acabo de terminar una novela que creo que nunca, que en ningún libro anterior puse tantas cosas de mi vida. Pero las cosas que puse de mi vida, en promedio tienen, digamos, como punto de partida, ¿sí? A lo que después se convirtió en otra cosa, como promedio deben tener entre 25, 30 y 30 años de distancia. Son todas cosas que me pasaron en la adolescencia o cuando era muy, muy joven. Entonces, también hay algo interesante ahí, ¿no? Es decir, respecto también relacionado con lo que decía hoy, de dejar que las historias decanten, ¿no? Porque no solo, digamos, la mayoría de las veces las historias que a uno le cuentan o con las que uno se cruza no son para uno, ¿sí? Alguien viene y nos tira un argumento a todos nosotros y 2 o 3 hacen algo decente y los demás no podemos ni empezar probablemente. Y otro argumento lo agarran otros 3, ¿no? Y los demás no tienen con qué empezar. Algo ahí tiene que tocar, ¿no? Pero lo mismo pasa con la propia experiencia. Creo, en parte comparto lo que decía Luciano, que por supuesto tiene una parte de humorada, así, de lo chato de la propia vida, y a la vez a mí me han ocurrido unas cuantas cosas que darían pie a unas cuantas novelas, pero realmente no, la mayoría de esos hechos me mueve poco y nada como punto de partida para ponerme a escribir algo. Algo tiene que molestar ahí, tocar algún nervio en algún momento, y a veces tienen que pasar 25, 30 años, ¿no? Para que algo de eso suceda, no sé. Ángela, pienso en estos años que habla José María para que sentarse a escribir una novela que toca de cerca, una historia que te toca de cerca. Vos escribiste El sol detrás del limonero, lo tengo acá. Vuelvo a eso porque allí hay un trabajo de introspectiva, en este caso recuperas un poco tu historia a través de las cartas de tu abuelo con su familia allá en ese pequeño pueblito de Italia. ¿Cómo se puede escribir de la guerra cuando no se vivió? O sea, la pregunta que me surge es, ¿vos podrías haber escrito de la guerra como lo hizo tu abuelo, porque la vivió, lo atravesó y sufrió en aquel instante la familia también, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la depredación del nazismo? Ahí hay una experiencia que también condiciona el contenido de la historia, ¿no? Sí, ese libro fue escrito a partir de las cartas que yo encontré en Italia después de más de 60 años. Ya haberlas encontrado para mí era como haber encontrado un tesoro. Mi abuelo era vivía en ese pueblito pequeño, ahora viven 10 personas, pero 10 nunca fue un personas, gran sí. pueblo. Digamos, Peli, cuando ¿no? estaba muy habitado vivían 300 personas. Era un campesino que había ido a la escuela. Yo imaginé que había ido a la escuela 3 o 4 años, cuando leí las cartas sobre todo, y resulta que no existía la escuela de 3 o 4 años, existía una escuela en la que se enseñaba a leer, a escribir, las operaciones matemáticas, alguna otra cosa importante, y se terminaba en ese momento la escuela. Podía durar un año, podía durar unos meses, y a veces si los chicos se enfermaban y necesitaban un poco más, al otro año iban algunos meses, pero no más que eso, digamos, ¿no? Y la verdad es que cuando me encontré con esas cartas, claro, mi vínculo con mi abuelo fue oral siempre.
cuando yo me encontré con esas cartas, me impresionó, primero la escritura, segundo la posibilidad que él tenía, algo que mencionó Luciano, que es casi lo que más me importa a mí en los textos, la emoción, el lenguaje y la emoción. Y él tenía como esa posibilidad de volcar en su lengua toda esa emoción respecto a diferentes cosas que vivía, desde dejar su tierra, en ese momento también había dejado su mujer y su hijo, que después vinieron a la Argentina. Bueno, la guerra, por supuesto, la pérdida de la lengua. En un momento él se da cuenta que el italiano lo está perdiendo, que ya no puede expresarse de la misma manera. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y, y a mí eso me maravilló. Claro, a mí si me preguntan, yo no siento que escribí un texto autobiográfico cuando escribí El sol detrás del limonero, porque yo no escribí, digamos, no me pongo como centro o como eje de esa historia. Por supuesto que estoy, pero no siento que sea un... Todos me dicen, porque lo autobiográfico de este texto, y entiendo por qué me lo dicen y lo que quieren decir, pero no considero que sea un libro de los llamados autobiográficos en el sentido de, bueno, voy a contar mi vida, ¿no? La pregunta cuál era, perdón, Gastón, me parece. No, la pregunta es, ¿tu abuelo se refiere a la guerra de manera directa o indirecta? ¿Lo Sí, atraviesa? ¿La sí, vivió? ¿Fue su experiencia? Digo, creo que vos incluso en el texto, creo que en algún momento lo planteás, no recuerdo si vos o Sacomano que hace la contratapa, si vos hubieses sido capaz de hablar de la guerra como lo hizo tu abuelo. no, claro que no, no, por supuesto que no, Y ahí pero está la hay una cosa, experiencia, ¿no? Como, por como supuesto, condicionante. sí, claro, sí, pero hay una cosa que sí me pasó cuando yo llegué a Italia, a esa casita que sigue estando y la siguen cuidando, y etcétera. Cuando yo llegué a esa casa, después fui varias veces, y todas las veces me pasó lo mismo. Y me contaron que los nazis habían llegado a ese pueblo y que habían tomado la casa y ahí habían hecho su comando, y habían tomado la casa por unos cuantos días, por 2 o 3 semanas, y entonces todos habían tenido que... Me lo contaban en el mismo lugar que había pasado. Estábamos sentados a una mesa de la cocina donde eso había pasado, ¿no? Y porque hay gente que dice no hay que volver al lugar o no es importante el lugar, y yo hay muchas cosas que las entendí en el lugar. Esas escapadas a la montaña o a los montes de las montañas, o cómo las mujeres iban por las noches con un atado de comida y se las dejaban entre las piedras a los hombres que estaban escondidos. Esas cosas las entendí ahí. Yo creo que no las hubiese podido escribir. Luciano, ¿entendés también a partir de determinadas experiencias que, bueno, se escribe también Se me quedó sin... en muchos casos a partir de lo que uno ha vivido? ¿Entendés que hay a veces, bueno, están los recursos que uno cuenta, ¿no? Como escritor, con la experiencia que uno tiene, imagino, eh, pero si no se puso el cuerpo a determinadas situaciones, a determinados universos no se puede acceder al momento de narrarlos? No sé si es tan directo, digamos, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener cierta experiencia para escribir, en el sentido de que eh, a los 40 podés escribir mejor algunas cosas que a los 20, ¿no? Eh, tenés un par de cosas más. Igual con haber vivido hasta los 18 ya vivís un par de experiencias pesadas, ¿no? Digo, con haber atravesado la infancia ya tenés caudal de experiencia para escribir, ¿no?
Y quizás a los 40 lo que tenés, y por eso las obras tempranas de los escritores no suelen ser las mejores, ¿no? Digo, muy en general, ¿no? Vos ves, te pones a ver las biografías y es a mitad de su vida, digo, tienen la energía necesaria para escribir todavía y a la vez el caudal de experiencia para hacerlo, ¿no? Y por ahí lo que empiezan, los primeros libros son siempre como tanteos, ¿no? A veces medio verdes, donde uno va probando cosas, pero todavía no tiene cierta capacidad de empatía, sobre todo, ¿no? Que me parece fundamental también. O sea, sentir empatía por tus personajes, no pensar que sos superior a tus personajes. De cualquier forma, a mí lo que siempre me pasó fue que la experiencia iba a parar a la literatura, pero en forma de símbolo, no directa, ¿no? Porque además, digo, hay escritores que escriben ciencia ficción, ¿y qué clase de experiencia es esa, ¿no? Hablar sobre viajes a Marte. Pero bueno, Bradbury es un buen ejemplo, ¿no? Lo que dice Borges en el prólogo de las Crónicas Marcianas, ¿no? Que Bradbury lo que hace es plantar Ohio en Marte, digamos, ¿no? Entonces reproducir su pueblo de la infancia con los viejitos con tiradores que tomaban té en el porche, digamos, pero en Marte, ¿no? Entonces, ¿qué hay de Bradbury en las Crónicas Marcianas? Que es un libro muy superior a muchos libros autobiográficos. ¿Qué hay? Hay un paisaje, quizás, ¿no? A mí me pasa algo con el paisaje, que es que de alguna forma no puedo dejar de escribir del paisaje de mi infancia, pueblo chico, ruta, campo, o cosa que está entre lo urbano y lo rural, que yo escribo mucho mirando, digamos, con la mente el paisaje y usándolo como elemento significativo. Y hace 7 años que vivo en Buenos Aires y no puedo escribir nada sobre la vida en Buenos Aires. Todavía no me sale, ¿no? Puedo escribir sobre Córdoba, que fue como el saltito intermedio, pero es algo que dejé. Tengo la teoría de que puedo escribir sobre cosas que ya no estoy experimentando, digamos. Y en ese sentido estoy de acuerdo con José en que el tiempo es un gran depurador de la experiencia, ¿no? Pero sí, lo que me pasa es que yo hace poco hago terapia, hace poco. Desde que me vine a vivir a Buenos Aires hago terapia, antes no había hecho, y en terapia me doy cuenta, porque a mi analista le cuento todo, incluso lo que estoy escribiendo, cosas que no hago con nadie. Me doy cuenta de que lo que hago es retrabajar cosas que están en mi vida de forma simbólica, no directa, simbólica, ¿no? Y que quizás esa sea la parte de la experiencia que yo pueda narrar. El paisaje, digamos, donde yo me crié, que es donde sigo pensando mis cosas, y la simbolización, es decir, agarrar algo que me pasó y devolverlo cambiado, pero en conexión con eso. Voy con José María y después ya abrimos el lugar para todos aquellos y aquellas que quieran preguntarle o hacer algún comentario, que tengan la libertad para hacerlo. Me quedé pensando en esto que dijo ahora Luciano, en esta obra inédita que escribiste, contando cosas de tu pasado de 25 o 30 años, y con esta madurez, como bien lo planteaba Luciano, que encuentra la edad media de un escritor que quizás cuando arranca no lo tiene. ¿Por qué? ¿Dónde está la resignificación? ¿Por qué te decidiste a contar cosas que te pasaron hace 25 o 30 años?
¿qué es lo que te lleva a contar algo que te pasó hace tanto y quizás resulta tan esquivo contar lo inminente, lo que pasó hace poco? Me parece que hay varias cosas jugándose ahí. La primera es tratar de identificar lo reciente, como decía hoy, es para desconfiar un poco de ellos, digamos, si uno se sale de los acentos, ¿no? Porque primero habría que ver si a uno le sigue interesando después de un tiempo, y para en todo caso después poder empezar a dialogar con en qué medida eso le puede interesar a otro. Aunque la verdad, yo creo que lo que nos pasa a la mayoría de los escritores es que lo primero es mucho más importante que lo otro, y no es que no nos interese vender un libro, pero la verdad es que la pelea es con uno mismo sobre todo, ¿no? Y después ya es un insondable. Respecto del paso del tiempo, yo me reía un poquitito también cuando pensaba recién en lo que había dicho, porque sin quererme meter muy en profundidad con ese texto, que no está, tiene un punto final, pero todavía necesita trabajo. En realidad es un texto que parte de un tipo que está en la playa y hay 3 horas en las que no se acuerda qué le pasó, ¿no? Entonces me río un poco de mí mismo, porque en realidad parte de eso que recuperé y de lo que hablo, que zigzaguea dentro del libro más que otras veces, es en realidad un agujero de memoria, ¿sí? Es decir, que hay alguien que no recuerda un montón de cosas, y tal vez eso le permite recordar otras, y las otras que sí entraron en la novela más plenamente o más claramente, yo lo que me doy cuenta es que es como que el paso del tiempo actuó en alguna medida para ayudar a resistir, en todo caso, la pelea con esa experiencia, ¿no? Es decir, yo no sé si soy capaz de contar esas cosas, y no sé si soy capaz en varios sentidos, ¿sí? Pero el emocional sin duda es uno. Si soy capaz de contar ciertas cosas directamente, y si tengo ganas de contarlas, ¿sí? Entonces, para mí contarlas es en realidad rodearlas, es hacer una larguísimas maniobras de elidiéndome un poco a mí mismo, ¿sí? Y ahí es donde entra a jugar también algo que mencionaron antes, me parece que fue Luciano o ambos, Ángela también, y es el tema lo voy a simplificar llamándolo el estilo, ¿no? O si quieren, como estilo es una palabra un poquito engañosa o tramposa, el lenguaje y los procedimientos formales, ¿no? Que es donde está la batalla esencial en literatura, por lo menos eso es lo que me parece a mí. Entonces, la verdad es que cuánto queda en realidad de esa experiencia, en tanto uno la va extrañando y extrañando y extrañando desde una mirada singular, desde una serie de procedimientos que se quedan con un núcleo en realidad, y en su mejor expresión no terminan de blanquearlo ese núcleo nunca, ¿no? Es decir, es dar vueltas sobre algo, rodearlo, cercarlo, pero nunca dar del todo en el blanco. Porque la verdad esas experiencias de las que estoy hablando las podría contar en 3 minutos, ¿sí? Y son unas cuantas. Pero como todos sabemos, la literatura no es eso, ¿sí? Como decía, creo que es de Barthes la frase o la idea, que alguien después la reformuló, esto de que una buena novela, de que uno reconoce una mala novela porque se puede contar por teléfono, ¿no? Y es algo que siempre he tratado de tener presente. Si hay algo que muchos escritores odiamos, en mi caso también, es tener que contar un argumento. Recién hice algo de eso, pero me fue medio inevitable, porque en realidad uno se da cuenta de que cuando cuenta un argumento está contando casi nada, por suerte. Así que, pero bueno, tal vez en parte escribir en algún porcentaje sobre la propia experiencia es rodear y cercar ese casi nada, ¿no? David, ahora voy con vos, me vas diciendo si hay preguntas, gente Sí, hay interesada. preguntas. Bueno, Podemos empezar por Alicia. Alicia, si estás, puedes abrir el micrófono. Hola, sí, acá estoy. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos hablando de realidad, de imaginación,
de lo que cada uno aporta a los libros que escriben o a las escrituras que tienen, de la emoción también, y de ficción, no ficción, y de las experiencias que pueden haber tenido y volcado en los libros. Ahora yo me gustaría consultarles a cualquiera de ustedes tres cuál es la contrapartida, es decir, cuando, si es que les pasa o les ha pasado, cuando tienen la hoja en blanco, que dicen, cuando los escritores tienen la hoja en blanco, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa adentro? ¿Qué les pasa en la mente? ¿Qué les pasa como en la vida diaria? Porque seguramente, si es que les pasa, debe ser un momento jodido, se me ocurre. Entonces, más que a la escritura me estoy volcando a la no escritura, cuando no se puede volcar algo. Eso es lo que me interesaría saber. Gracias. Bueno, cualquiera de los tres que quiera contestarle a Alicia. A mí, Alicia, te voy a decepcionar, no me pasa nada con la hoja en blanco, no me da ningún desasosiego ni preocupación. Me encanta escribir, me da una felicidad tremenda escribir con todas las cosas que puede tener de complejo. Pero si no escribo, digamos, no es que deje de vivir no me pasa nada. Yo escribo por necesidad, ¿no? Tengo que sentir esa necesidad para escribir. Siempre hago esta aclaración porque parece que hablamos como si estuviéramos escribiendo un manual y no, cada uno habla de su experiencia y esta es la mía, ¿no? Y a otra gente le pasa exactamente lo contrario y también está bien. Pero lo que quiero decir es, yo no tengo, por ejemplo, la disciplina de hacer ejercicios, conozco escritores y escritoras que dicen, bueno, escribo todos los días de tal hora a tal hora, o hago, no sé, determinado ejercicio para soltar la mano. Yo no hago nada de eso y me aburriría tremendamente. Y nunca sentí el abismo de la hoja en blanco. Ahora, cuando quiero escribir, necesito dejar todo. Eso trae bastantes inconvenientes, pero necesito dejar todo para dedicarme a la escritura las horas que sean necesarias. Y a veces son muchas. No me preocupa nunca que después no haya un proyecto o que después no pueda escribir un libro. La única cosa que sí por ahí siento, como te digo, como soy muy feliz escribiendo, digo, ay, si no escribo más, esta parte de la felicidad no la volveré a sentir, pero después nada, no tengo una preocupación. Y si me dicen, bueno, nunca más se te va a ocurrir una idea para escribir, o no vas a tener necesidad de escribir nada, estaría bien, digamos. Yo respondo muy breve, Gastón, algo por ahí Sí, sí, por supuesto. que me parecía que podía sumar, que era el tema. A mí tampoco me pasa esto, o bueno, algo un poco relacionado con lo que decía recién Ángela. A ver, tampoco saco un libro por año, ¿no? Y eso no es un detalle. Pero no, en todo caso no tengo ese conflicto, tal vez por un par de razones. La primera es que yo no resuelvo problemas estructurales de la escritura delante de la hoja. Literalmente digo la hoja, pues yo escribo por lo menos las primeras versiones a mano. No las resuelvo ahí, las resuelvo, voy al gimnasio que está acá en la esquina y cuando estoy en la cinta en el gimnasio o haciendo ejercicio, ahí resuelvo los problemas. O tengo que ir a algún lado y voy caminando esas 20 cuadras y voy craneando porque delante de la hoja para mí sería muy desesperante. En realidad lo que terminaría es decidiendo demasiado pronto, es decir, tomando decisiones apresuradas. Entonces, otra vez, la cierta decantación me parece esencial. Lo que hago delante de la hoja es escribir, no estar construyendo un mundo. Entonces no tengo ese problema, para bien o para mal, pero no lo tengo, ¿sí? Y después la otra cuestión es que sigo religiosamente a Sam Hemingway, que aconsejaba no dejar nunca si uno no sabe cómo va a continuar. Y religiosamente a veces cuando algo se traba, peleo para que se destrabe y una vez que se destraba, abandono hasta el día siguiente. Y eso me asegura un día de trabajo. Al otro día me siento, pim pum, y escribo.
Gracias, Alicia. No sé si, David, ¿tenés alguien más para Sí, preguntar? tenemos a Ana Rosa Llobet. Ana. No sé si está. No, bueno, yo hice una reflexión que me pasa mucho con la escritura, no sé si, a lo mejor es una pavada, pero a mí me pasa que muchas veces escribo y me pasa lo contrario, es decir, intento no escribir sobre mi experiencia y escribo en base a la imaginación exclusivamente, y a veces con el tiempo descubro en esos hechos de ficción, en ese material de la imaginación, voy descubriéndome en cosas que realmente son autobiográficas. Cómo uno se deja traslucir a través de las palabras la propia experiencia, aunque uno no quiera, aunque uno piense que está escribiendo de algo totalmente ajeno a uno mismo, de pronto uno va descubriendo elementos pero esto en realidad es un símbolo de tal cosa que me ha pasado. Bueno, no sé si es un disparate lo que estoy diciendo, pero a mí me pasa mucho eso. No, disparate no lo es, Ana, desde ya que no lo es. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que dijo Ana, si no, vamos a la... No, estoy de acuerdo yo plenamente con que eso ocurre todo el tiempo. Sí, un poco creo que lo decíamos los tres al principio, que en el fondo toda escritura es autobiográfica, a veces en el fondo, pero es un poco, me parece, a mí también me pasa lo que le pasa a Alicia, no, era Ana. Ana, Ana. bien. Sé feliz, Gracias. Ana. Escribí sobre lo que te sales. Por Mi supuesto, consejo es que seas feliz. más vale. Pero es bueno descubrirse en la propia escritura. Sí, Entenderse, a veces ayuda a entenderse. sí, ponele. O no, no importa. Bueno, gracias. Gracias a vos, Ana. Miguel Ángel, Miguel Alberto José Sarno. Ahí lo vemos a Miguel Alberto pensativo. ¿Querías preguntar algo, Miguel Alberto? Parezco una telenovela, Miguel Alberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad, ¿no? Bueno, una de las cosas que reflexionaba era acerca bueno, cómo todo ser humano, en definitiva, encierra un microcosmos, ¿no? Y pienso que eso de alguna forma da la alternativa de poder escribir sobre lo que sea, siempre que uno pueda manejar bien las herramientas necesarias para ello, ¿no? No sé qué opinión, de alguna forma creo que lo habían contestado cuando hablaban de Bradbury, pero no sé si quieren de alguna manera explayarse un poco más en esto. Y otra cosa era el tema de hasta dónde el ser aprendiz de escritor no es como ser un aprendiz de brujo, ¿no? Que uno tiene que saber elaborar recetas, hacer maleficios o maldiciones o bendiciones, en fin. Voto por las maldiciones. Sí, iba a decir, dejemos de lado las recetas y quedémonos con el resto. La receta es una palabra un poco venenosa para los que escribimos, pero de todas maneras vos le dabas una connotación distinta, ¿no? Pero No hay pautas, ustedes no trabajan con ciertas estructuras que ya tienen a partir del hecho de escribir asiduamente, cotidianamente, no tienen una metodología de trabajo ya casi Yo creo que innata, digo, ¿no? vas descubriendo tu propia forma, qué te queda cómodo, cuál es tu tradición, a quién te querés parecer y no te sale, y a quién te pareces al final.
vas descubriendo. La poética es propia de cada uno y los consejos de escritura sirven para escribir como el que emitió los consejos, ¿no? Para el otro no sirve. Digo, los de Quiroga sirven para escribir cuentos a lo Quiroga. Ojalá escribiéramos cuentos a lo Quiroga. ¿No? Sí, Estaban claro. bastante buenos los cuentos de Sí, Quiroga. estaban un poco buenos, sí. Pero uno va descubriendo sus propias recetas de brujo, ¿no? Con el tiempo, qué te sirve, qué significa para vos esto de encerrarte y, y abandonar a tu familia y no ver mucho dinero del otro lado. Actividad anticapitalista por excelencia. Me gustó esa figura del brujo de Miguel Alberto. Sí, lo vamos a usar todos. Y también hay una cosa que depende de las circunstancias de cada uno o de cada una. A mí me pasó que yo empecé a escribir cuando mis hijos eran chicos, pero muy chicos. En ese tiempo de crianza, y entonces la casa es un caos siempre, y yo envidiaba mucho cuando escuchaba a alguien que decía, no, yo necesito silencio para escribir, y necesito que nadie se mueva, o mi lugar, y yo siempre decía, ay, qué divino todo eso, me parecía precioso. Con el tiempo, me di cuenta que tengo un entrenamiento. Puedo escribir en silencio, pero puedo escribir arriba de un colectivo, en un bar donde la gente está mirando un partido. Digamos, eso me moldeó de una manera que fue buenísimo. No digo que no esté bien escribir en silencio y cómodamente, pero quiero decir, a veces las circunstancias que te tocan también ayudan, ¿no? A la larga no son tan malas. A la larga te dejan algo bueno. Yo puedo escribir en cualquier lado, a cualquier hora. Gracias, Miguel Alberto, ¿eh? David, ahí. Ricardo Rivera levanta la mano. Ricardo Rivera, sí. Tiene el micrófono apagado y la cámara también, no sé si. Hola, buenas tardes. Soy de la Ciudad de México y me llama mucho la atención que habían comentado que se podría hacer un escrito de, que no necesariamente tiene que ser biográfico, o bueno, por ejemplo, que uno no haya tenido cierta experiencia de algo. Digo, a mí me llama mucho la atención esto porque, por ejemplo, yo no podría hacer un tema sobre, bueno, como aquí está muy de moda el narcotráfico, por decirlo así, y porque pues primero no es un tema así como que me guste mucho, que me interese, y segundo, pues yo no tengo nada de experiencia con eso. Digo, hace poco hubo un programa de radio donde entrevistaron precisamente a uno que es escritor y periodista. Sacó un libro que se llama Fixer. Bueno, los Fixers son gente que de alguna manera hace un convenio con un arco, con un líder para que lo puedan entrevistar o lo puedan filmar o algo así. Y entonces, pues yo no me imagino, por ejemplo, yo hacer lo mismo de un Fixer. O sea, no me imagino hacer un tema así. Digo, yo estoy más asociado, por ejemplo, si es un tema, estoy más apegado, por ejemplo, a lo que he visto de hospitales, de adultos mayores, de, no sé, de la calle. Yo casi estoy todo el tiempo en la calle, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que pasan como 20,000 cosas, y más así como para asomarse a la ventana, pues ya atropellaron un cuate aquí afuera, o algo pasó. Pero sí es una cosa que, por ejemplo, yo no podría hacer, escribir, por ejemplo, de que si tuviera escribir sobre un niño actual, pues no sé cómo piensan los niños actuales. Digo, no creo que a un niño actual le guste Don Gato o los Picapiedra, digo, no sé qué caricaturas vean ahora. Y otra cosa que me gustaría, pues, esto es algo que me han llamado mucho la atención por ejemplo, una vez escribí algo para una revista y me dijeron que, pues, de hecho sí es algo autobiográfico, pero me dicen, es que le falta sazón. O sea, yo en vez de brujo, yo soy más como cocinero.
O sea, ¿ustedes qué entenderían por sazón o a qué le dirían a una historia que no tiene sazón? Bueno, ahí aplicaba el tema de la receta, ¿eh? Ojo. Y le falta sal y pimienta, básicamente. ¿Quién sabe? O ají. Algo de picante, exactamente. Algo Me más quedé picante. pensando un cachito, Ricardo, en que yo leí cuando pusiste el mensaje hoy, lo vi pasar ahí, pero lo leí cuando decías esto mismo de no podría escribir de algo que no conozco, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que para mí un poco se responde sola. Si uno no puede escribir de algo que no conoce, pero le interesa, lo que tendrá que hacer es conocer, ¿sí? Y para después poder mentir bien, ¿no? Por eso siempre me parece muy, para los que damos clases, talleres, una de las tantas cosas que se dicen o que uno escucha y que son engañosas es cuando alguien elogia el texto del otro y le dice, qué bueno, se nota que sos, pongámosle, cocinero. A ver, es un problema, o sea, o va a escribir solo de cocina toda su vida, lo que me parece muy interesante y me encanta, o va a tener que saber mentir, ¿no? Lo que pasa es que, como ocurre con tantas cosas, como ocurre con un edificio que lleva mucho trabajo construirlo y lo tiramos en 15 minutos, también pasa lo mismo con la escritura, ¿no? Y de pronto, si alguien se pone, por ejemplo, en primera persona, en la piel de, por decir algo, un biólogo, ¿sí? Y el biólogo entra de vez en cuando, un ratito, cuando el escritor se acuerda de que su personaje es un biólogo, entonces pone algún ejemplo o habla de alguna lectura, yo le voy a creer durante 3 páginas y cuarto, no más que eso, ¿sí? Porque muy pronto, si alguien es biólogo y vive en la biología, y 10, 12 horas por día dialoga con la biología es su mundo, la biología no va a entrar solo con mayúsculas, va a entrar con chistes, con cosas pueriles, ¿sí? Con cosas cotidianas, con ejemplos al paso, va a entrar de muchas maneras. Entonces, yo coincido con vos en principio, pero al mismo tiempo lo que digo es, bueno, claro, de eso se trata, ¿no? Si uno no... Después está lo que a uno le interesa, pero si uno no sabe de algo, porque, por ejemplo, uno no es biólogo, y bueno, tendrá que convertirse un poco en biólogo. Entre otras cosas, tenemos una buena razón, por ejemplo, para no escribir a veces en primera persona, ¿no? Desde una tercera persona, tal vez hay algunas cosas que se pueden disimular un poco mejor, pero eso tiene un límite, por supuesto, y habrá que ver cómo es esa tercera persona, y hay que meterse en 10.000 grises, porque si no estamos volviendo a la receta, que en este caso sí tendría connotación negativa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José. Creo que investigar es un punto de partida también para no escribir siempre sobre uno mismo, en sentido de, no sobre uno mismo, sino con personajes que son parecidos a uno, ¿no? Para mí una de las funciones de la literatura también es ver desde otros puntos de vista, incluso cuando ideológicamente son opuestos al tuyo, ¿no? Porque si no son todos hombres blancos progresistas mis personajes, y es un maldito embole, ¿no? Como pensar solo desde un punto de vista. Después lees Ana Karenina y Tolstoy se pone en el punto de vista de un perro, ¿entendés? O sea, llega no solo de los diferentes personajes, que algunos me imagino que no le deben haber agradado como personas, sino desde el punto de vista de un perro. Entonces, pensar, tener la generosidad suficiente y la empatía para pensar el mundo, no solo desde tu chiquito sistema de valores mínimo y pobre, sino desde otros sistemas, me parece fundamental. Más allá, digo, de si vas a escribir sobre un biólogo, puede ser un biólogo nazi. Gracias, Ricardo. Ok, gracias. Sí, entonces voy a buscar como que le hace más falta de sazón o algo más picosón, por decirlo así. Bueno, muchas gracias. A vos, Ricardo, a vos. David, Sí, ¿seguimos? vamos con Gloria Medina. Hola.
Bueno, lo primero que quiero decir que gracias a la Balandra participo todo lo que puedo en estos talleres y en estas actividades. Y este ciclo de debates creo que sería lo que se dice en narrativa el tono. El tono con que los tres, es decir, los cuatro con Gastón, están desarrollando esta charla, me parece absolutamente rico, me parece generoso, íntimo, porque lo van diciendo, primero son dueños de sus palabras, pero el tono lo siento como uno más, como que estuviéramos en un parque o en la cocina tomando unos mates y nosotros haciendo preguntas a los que escriben, a los que tienen experiencia. Yo no veo esas cuotas de divismo o de vedetismo que es muy común en cualquier disciplina artística, no solamente en la literatura. Así que primero me conmueve que sea así, como que estamos a la par, y les quiero agradecer y felicitarlos por ese tono. Y bueno, y la pregunta es si encaja dentro de, bueno, del tema de hoy, experiencia, imaginación y experiencia, ¿dónde queda la originalidad? Bueno, Gloria, estamos a la par, te quería hacer esta aclaración. No es como si, estamos a la par. Y en mi caso a mí no me importa la originalidad, no es algo que me preocupe para nada. Me importa construir, si es un relato, construir la historia, etcétera, todo lo que hablamos recién, el lenguaje. Entiendo que para otra gente debe ser importante y está bien, ¿no? Pero digo, dentro de mi preocupación, la originalidad no es algo que me absorba ni un minuto. Y un poco para completar lo anterior de la investigación, yo creo que a mí también me ayudó muchísimo, te lo digo rápido para darle la palabra a mis compañeros. Yo trabajé algún tiempo, algunos años en Página 12, en el suplemento Las 12, y tenía que entrevistar a mujeres que fueran como muy famosas, conocidas, importantes en el mundo en el que se desarrollaban, por supuesto desconocidas, ¿no? Mediáticamente. Y eso me llevó, por ejemplo, una de las primeras notas fue una enfermera de terapia intensiva del turno de la noche. Así que a las 2 de la mañana me tomé un remis y me fui al hospital de Adrogué, y me permitieron pasar y me senté ahí en un rinconcito y no me daban los ojos y los oídos para escuchar. Para mí era un mundo completamente nuevo todo eso. Bueno, era lo que quería agregar. Y no sé si te contesté, creo que sí, sobre la originalidad. Sí, gracias. No, por favor. Gracias a vos, Gloria, por todo lo que dijiste y por estar siempre, en todos los encuentros que proponemos estás ahí. Gracias, Gloria. Bueno, David, ¿hay alguien Sí, más ahí? vamos con Steve León Terán. Tiene la mano levantada, Steve. Buenas tardes a todos. Es un gusto participar desde Colombia. Bueno, primero que todo, pues me disculpo porque no he leído, digamos, a Pradel y al otro expositor. Mi acercamiento a la conferencia fue porque pues estoy haciendo actualmente una maestría y en ella trabajé la obra de la masacre de Kruger de Lamberti, en la cual estoy tratando como de ahondar un poco y estoy tratando de proponer como mi trabajo de grado. Entonces, la conferencia me pareció interesante, aunque es un poco problemática la pregunta de experiencia e imaginación, porque lo que yo trato de analizar, digamos, en lo poco que llevo leyendo digamos, a Luciano Lamberti, es una relación desde Bakhtin, desde la noción de obra y cultura o desde la noción digamos, de esa unidad cultural. Entonces, la pregunta o lo que me interesa a mí encontrar digamos, en la obra de Lamberti es cuál es su relación, primero que todo, con esa relación del género de terror en la Argentina. Porque, por ejemplo, en una exposición que yo hice de la masacre de Kruger,
pues ustedes conocerán el contexto de Colombia, está marcado por el conflicto armado. Entonces acá en Colombia se realiza, hay un centro de memoria que realiza, por ejemplo, estos libros que se llama Masacre del Salado, Masacre de tal cosa. Entonces yo colocaba el ejemplo de, digamos, la masacre de Kruger, cuál es su particularidad como unidad cultural para la Argentina. Entonces ahí es como radica mi pregunta para, digamos, para Luciano, y cuál es tu relación con, digamos, con el terror en sí en la Argentina, porque uno en la novela uno puede comenzar a identificar, por ejemplo, esas nociones desde Facundo, desde lo vaquiano, desde la noción de civilización y barbarie, pero entonces me interesa más que como centrarme en una experiencia personal llevado a la literatura, es como tu relación en tu obra con el contexto argentino, y pues si los otros también expositores podrían como mirar esa relación, aunque pues desconozco las novelas de ellos. Y otro segundo punto que me interesa, pues a partir de lo que dices que estabas tomando terapias, pues yo también estoy como en ese proceso. Entonces una particularidad que encuentro en tu obra es también a partir de una noción de Freud de lo siniestro, que he tratado de trabajar desde, por ejemplo, desde las películas de Polanski. Entonces encuentro como eso siniestro en Lamberti, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es ese, como eso siniestro de tus personajes o esa, digamos, esa experiencia siniestra personal en la obra? Y pues qué pena extenderme tanto. Y un gusto participar, es mi primera vez. Bueno, buenísimo, Steve. Muchas gracias por leer. Ahora me pones un poco en un aprieto, como que te tengo que decir algo interesante, necesariamente. Si no, vas a dejar de investigar, ¿no? De cualquier forma, yo creo que vos podés decir cosas mucho más interesantes que yo sobre lo que yo escribo, ¿no? Lo que yo pueda interpretar, digamos, el sentido que para mí tiene lo que yo escribo, es mínimo, porque yo estaba pensando en la forma, ¿no? Es mínimo frente a lo que vos sentado, ¿no?, en tu sofá podés llegar a pensar. Siempre fue esa mi experiencia y cada vez que recibo devoluciones las escucho con mucho detalle y después las uso en las entrevistas como si fueran ideas mías. ¿Entendés? Es muy útil tener esa clase de devoluciones. Con respecto a la literatura argentina, yo creo que, por lo menos como me la dieron a mí en letras, gran parte de la literatura argentina está sentada sobre la violencia desde el Matadero, ¿no? De la literatura realista te estoy hablando, ¿no? El Matadero, Operación Masacre, El Niño Proletario, todos los cuentos alrededor del peronismo, ¿no? Gran parte de la literatura argentina trabaja, o por lo menos la leían así en la época en que yo estudiaba letras, y eso algo quedó dándome vueltas en la cabeza, ¿no? Siempre leen lo que yo escribo como político, y quizás tenga una pata en lo político. De cualquier forma no lo quiero cerrar ahí, digamos. No creo que sea solo que ese lado sea lo único que tiene, ¿no? Porque si no sería una alegoría, una especie de escritura encubierta de... Lo cierto es que la masacre me la empecé a imaginar en una época en la que el discurso de la violencia y de la inseguridad, sobre todo, estaba muy presente en los medios en Argentina. Entonces vos entrabas a un portal de noticias y era matan a tal, digamos, como... Era algo que se quería instalar, ¿no? Tipo 2017, qué sé yo, un poco antes, 2015. Entonces, el hecho de leer eso y de consumirlo me generó como, bueno, ¿qué pasaría si yo estaba viviendo en las sierras? Y me empecé a preguntar qué pasaría si por algún motivo externo cayeran todas las barreras mínimamente civilizatorias que tenemos, y la gente regresara como un estadio primitivo y desquiciado, ¿no? Y en la novela sí trabajé con el concepto de lo siniestro, en el sentido de que siempre
pongo el ojo en cuestiones familiares y que tienen que ver con que tu mamá es la que se da vuelta y está enloqueciendo, y no simplemente un personaje, ¿no? Siempre traté de que el punto de vista de estos personajes que enloquecen sea de sus familiares o de gente que los conoce. Lo cual es muy fácil en un pueblo, porque todo el mundo se conoce. Entonces, de pronto empiezas a oler que esta gente que vos pensabas que era el hogar, la familia, tu comunidad, de pronto, ¡paf!, ¿no? Explota por los aires. Eso por el lado de la literatura realista. Después la literatura del terror, lo dice María Enríquez muy bien, digamos, uno tiene que rearmar la tradición, ¿no? Porque no se consideraban cosas de Cortázar, tipo cuentos de Cortázar como La puerta condenada, Cartas de mamá. Se lo pensaba más desde el fantástico que desde el terror, aunque sea cuentos de terror como muy, muy intensos, ¿no? O el informe sobre Ciego de Sábato, ¿viste? Incluso Borges escribió un cuento de terror que se llama There Are More Things, que es una especie de homenaje a Lovecraft, ¿no? Pero es algo que vos tenés que armar, porque la tradición fuerte del terror es anglosajona, tiene que ver también con el mercado, digamos, un mercado de revistas pulp y de publicaciones pulp, ¿no? Donde el género tenía una salida laboral, digamos, que no se dio acá, donde la literatura está mucho más pensada desde la academia, ¿no? Pero bueno, esto es para rato, Steve. Igual seguí investigando. Continúa así. Gracias, Steve. Bueno, David, vamos, ahí la veo a Marina Delfino, y no sé si hay alguien más, y ya vamos cerrando la ronda, porque entramos ya en el cierre del encuentro. Bueno, si querés vamos con Marina, que... Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, dejando un poco al margen lo que es mi imaginación, le quería consultar respecto a la experiencia ajena que se plasma o se refleja en una crónica. No sé si tienen experiencia escribiendo crónica, y si no es así, ¿qué opinión tienen respecto de la crónica? Que, nada, desde mi humildísimo punto de vista, es como que está teniendo un resurgimiento en este último tiempo. No sé quién agarra el guante de Marina. Lo agarro yo, no tengo demasiado para decir, lo agarro porque la conozco, y entonces... yo tengo experiencia como periodista, es decir, no plasmada en libro, y en todo caso el libro que escribí, que dialoga más con lo real, es una realidad histórica pretérita, que es una novela que escribí sobre Rosas, así que va por otro lado, ¿no? La verdad es que saludablemente digamos, no creo demasiado mucho en los límites de géneros, ¿no? La otra vez me acuerdo que Rodrigo Fresán decía que cada vez más sentía que él era el mismo en todos los lugares en los que participaba su escritura. Para bien o para mal, o ambas cosas a la vez, yo creo que eso es cierto en su caso, y en todo caso la verdad es que los paratextos terminan convirtiendo a un texto en otra cosa, ¿no? Alguien hablaba hoy de las contratapas. Yo religiosamente no leo contratapas, y sé que no hay un ideal, que el ideal proustiano de leer sin marcas, ¿sí?, sin nombre de autor y sin nada, es imposible porque no existiría mercado, pero la verdad es que trato de no darle demasiada bolilla a eso que se supone que estoy leyendo. Después de todo, digamos, lo más interesante en literatura siempre se juega en los grises, en lo que no se puede definir demasiado bien,
Y en todo caso, cuando nos paramos en los géneros, empezamos a hacer trampa, a meter guiones, ¿no? Guiones, yo estoy seguro que, por ejemplo, no me quiero meter en su poética, ¿no? Pero cuando Luciano habla de terror, yo estoy seguro de que el terror para él es un punto de partida, y en el medio hay otras cosas, ¿sí? Y eso no va en contra del género, que me parece absolutamente apasionante y lo envidio. Pero me parece que en todo caso, no, después de todo, la literatura, la ficción no deja de ser eso en buena medida, es decir, experiencias de otros, ¿sí? De las que uno se apropia, como decía hoy, a las que uno en alguna medida traiciona, les falta el respeto y las hace literatura. Pero la verdad es que creo que si algo bueno ha pasado como marca de época en los últimos 25 años, más allá de esa aparente moda de la crónica, es cierto que hay una suerte de resurgimiento, pero en la Argentina eso no se refleja en publicaciones periódicas. Se refleja en algunos libros, en que hay muchos cursos, en que hay 2 o 3 cronistas muy, muy famosos que en otra época, o escritores que se dedican a la crónica y que son muy, muy famosos, y en otra época eso no hubiese sucedido, o no lo llamaríamos así, pero ese supuesto resurgimiento de la crónica, por lo menos yo lo cuestiono en términos de circulación real, porque la verdad es que no, después la literatura es un nicho, sí, pero la verdad es que no hay revistas qué sé yo, acá no hay una Gato Pardo, no hay, es decir, no hay una etiqueta negra, no hay una, no hay, etiqueta negra es una marca de ropa, ¿no? La revista esta que hace en Perú, que no me acuerdo ahora cómo se llama. No, es medio extraño hacer ese balance desde acá, por más que sí haya una Leila Guerriero y un Caparrós, y bueno, ok, pero la verdad es que me parece que pocas cosas son tan interesantes. Yo tengo 2 ediciones distintas de un mismo libro de Sebald, ¿sí? Una es una edición española medio piratesca, pero en una edición de Los Emigrados, la contratapa dice que es una novela, perdón, nunca leo contratapas antes, después sí las leo a veces. Especialmente no leo las de anagrama porque ya el libro no tendría ningún sentido leerlo después. Pero en esas 2 ediciones que yo tengo del mismo libro, ¿sí? En una dice que es una novela y en el otro dice que es un conjunto de relatos. Probablemente no se le pueda hacer mayor piropo a un libro que ese. No sé si te respondí, pero por lo menos di vueltas sobre el asunto un poco. Sí, absolutamente. Sí, gracias. Gracias Marina. No sé si queda alguien, David, si no, vamos cerrando aquí. Sí, hay una pregunta de Ignacio Valiente, perdón. Ignacio. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón, Ángela, José María, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, gracias. Una pregunta, bueno, bastante más yendo a lo concreto, ¿no? ¿Qué lugares comunes aconsejan evitar, ¿no? Ya sea por moda, por acumulación, porque ya están demasiado transitados. En fin, en concreto, ejemplos, ¿no? A nivel forma, a nivel temática, a nivel argumento, ¿qué lugares comunes prefieren ustedes evitar y aconsejan evitar? Yo quiero empezar y después, si los otros quieren tomar, porque es un tema, ¿no? El lugar común. Creo que por un lado, depende de cómo lo cuentes, ¿viste? Hay lugares comunes. ¿Cuántas novelas hay sobre la muerte del padre? ¿No? Hay muchísimas novelas. Y si la novela está buena, cada una tiene su color. Entonces vos podés decir, la muerte del padre es un lugar común. Pero depende cómo se lo cuente y qué tratamiento le des al tema, ¿no? Pienso en eso por un lado, y pienso después en un lugar común que sí yo pensaría que es el lugar común, los lugares comunes del lenguaje, ¿no? El otro día estaba leyendo una novela y uno de los personajes sudaba como un beudino, digamos. Entonces, eso sí aconsejo evitarlo. Y también aconsejo evitar
los lugares comunes de la televisión, digamos, ¿no? Que son los sentimientos automáticos, ¿no? Alguien va a un velorio y se pone a llorar, alguien está en un cumpleaños y se siente feliz, o alguien mira a un niño y siente ternura. Todos sabemos que las emociones son mucho más complejas, raras, y a veces indecibles, que miro a un chico y siento ternura. Digamos, esta cosa que nos hace, que los medios, viste, un poco nos empujan a pensar que es, te vas a enternecer, te vas a acudir. ¿Qué sabes vos lo que me va a hacer leer esa nota o ver esa foto de gatito? A lo mejor me da ganas de matar al gatito. Digo, no se pueden predecir, ¿no? Las emociones. Entonces, la emoción directa, sí, yo la trabajaría con pinzas. ¿No? Hay mucho, como decía Luciano recién, es un tema enorme, ¿no? Pero tal vez y efectivamente creo que los lugares comunes pasan sobre todo por el lenguaje y por los procedimientos formales, que es donde está la verdadera batalla, ¿no? Pero para contestar desde algún otro lugar muy sintéticamente, te quiero mostrar un librito, Ignacio, que tengo acá cerca, a ver si se ve. Un librito de Jonathan Lethem, de una colección muy linda que salió en México, ahí medio piratesca, me parece que es también. El librito es un artículo en realidad que se llama Contra la originalidad. No es que literalmente Lethem esté contra la originalidad, sino que invita a repensarla desde la música y desde distintas artes a qué le estamos llamando originalidad, ¿sí? Porque si se trata de eso, yo no leí ninguna novela sobre un tipo que se come una lapicera, ¿sí? Pero tampoco me interesa leerla. Sin embargo, novelas sobre la muerte del padre, como dijo Luciano, debo haber leído unas 100 y probablemente vaya a leer otras 100, 200 en mi vida. Espero vivir mucho. Entonces, en todo caso, como mínimo tomemos lo que decían los rusos un siglo atrás, que tuvieron bastante razón en esto, y que hablaban de volver extraño a lo conocido, ¿sí? Es decir, la escritura como un proceso de singularización. Es decir, no cae un marciano, sino que nosotros hacemos de cada uno de nosotros un marciano. Como dice un teórico que me gusta mucho, que es James Wood, me gusta entre otras cosas porque es un teórico muy relajado, todos somos la suma de nuestros detalles, ¿sí? Pero esa suma hay que hacerla. O dicho de otra manera, la literatura es la lucha contra las vaguedades. Y bueno, hay que meterse, ¿no? Ninguno de nosotros a la distancia somos material para un cuento, ni siquiera para un cuento. O casi todos nosotros, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene 8 orejas, por ahí ya es material para un cuento a la distancia. Pero el resto no. Ahora, si alguien viene y se mete adentro nuestro, todos nosotros somos material para 25.000 novelas. Pero hay que hacer ese laburito. Gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todas y a todos los que han participado, fundamentalmente a Luciano, a José María y a Ángela. Disfrutamos muchísimo, muchísimo este encuentro. Les agradecemos a los tres. Y bueno, y los despedimos. Este fue un nuevo encuentro del ciclo de charla-debate. Gracias a los tres. Apasionante Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cuídense Gracias. y nos vemos en otro encuentro que proponga la Fundación La Balandra. Y recuerden que después esta charla se sube al canal de YouTube que tiene la Fundación, así que aquellos que pudieron estar hoy acá lo pueden volver a ver, y aquellos que no, lo van a poder disfrutar seguramente en pocos días. Gracias de nuevo, que tengan buen fin de semana. Cuídense. Adiós. Adiós.